Hola a todos, mi nombre es Miguel Ritaca, soy médico de emergencia del Hospital Horacio Heller de la ciudad de Neuquén, Argentina, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del abordaje de una vía central bajo guía ecográfica. No es el propósito en esta presentación mostrarles la técnica de una colocación de una vía central. Esa parte la va a dar el departamento de cirugía del Hospital Heller, con lo cual me pidieron básicamente que les dé cómo buscar el mejor abordaje bajo guía ecográfica para el médico emergentólogo, para el médico que está haciendo una guardia de emergencias. Un poco entender que para hablar de esto uno debe conocer al menos algunos reparos anatómicos del cuello, al menos algo de anatomía del cuello, porque si no, no vamos a entender cómo hacer el procedimiento. La realidad es que hacer una vía central no es fácil, a veces suele provocar estrés, sobre todo cuando la estamos haciendo a ciegas, y eso tiene que ver con que no sabemos con qué paciente nos vamos a encontrar. Más de una vez me han llamado al showroom de la guardia para que les asista para hacer una vía central bajo guía ecográfica, y uno va cruzando los dedos tratando de encontrar un cuello que sea largo, que sea lindo, que sea fácilmente distinguible los reparos anatómicos, pero la mayoría de las veces no nos vamos a encontrar con este cuello que tenemos acá del lado derecho, sino más bien un cuello donde la anatomía no está fácilmente divisible, donde acuérdense que asociado a esto, cuando a un paciente le colocan una vía central, es un paciente que generalmente es un paciente complejo, donde los tiempos de abordaje son distintos a un paciente normal. Entonces, es muy importante tener un ecógrafo en el showroom de la guardia porque nos da cierto margen de seguridad para colocar una vía central. Entonces, haciendo un breve repaso de lo que es la anatomía normal del cuello, uno debe entender que lo primero que llama la atención en un cuello es un músculo que pertenece al grupo de los músculos anterolaterales del cuello, que es fácilmente palpable desde el punto de vista semiológico y que es el famoso esternocleidomastoideo. ¿Por qué es importante este músculo? Este músculo es importante por dos motivos. Primero, porque lo voy a utilizar ecográficamente dentro de lo que es lo primero que tengo que ver ecográficamente para poder entender dónde voy a buscar el vaso. Y segundo, porque en el caso de tener que realizar una hemostasia, lo voy a utilizar para comprimir el vaso. Este es un músculo que, como podemos ver acá, se inserta en el manubrio del esternón y a nivel de la clavícula, y de ahí ambos haces se van a terminar insertándose a nivel de la apófisis mastoideas del hueso temporal. Si nosotros diseccionamos este músculo, por detrás nos encontramos con el otro músculo importante y largo, que es el músculo omoioideo. Este músculo es un músculo que pertenece al grupo de los músculos infraioideos, y ese músculo infraioideo va a insertarse a nivel del hueso oioides y de ahí hacia el omóplato y la clavícula. ¿Cuál es la función de este músculo? Fundamentalmente son músculos depresores, son músculos que bajan el hueso oioide. Si nos metemos más profundamente, ya nos encontramos con el grupo de los músculos profundos laterales del cuello, que son los escalenos, anterior, medio y posterior, y ya por detrás el músculo trapecio. Entonces, si diseccionáramos todos estos músculos, ahora sí nos vamos a encontrar con un gran vaso venoso, que es la vena yugular interna, que va a ser nuestra primera opción a la hora de tener que elegir hacer una vía central. Preferiblemente
del lado derecho, ¿sí? Si ustedes tienen la posibilidad de hacer una vía central, siempre deben elegir el lado derecho por sobre el izquierdo, por varios motivos. Primero, porque es de fácil acceso. Segundo, porque fíjense acá, la vena yugular se va a terminar insertando del lado derecho en el tronco braquicefálico y de ahí a la vena cava. Pero del lado izquierdo el recorrido es más largo y va a terminar insertándose en el tronco innominado. Entonces, de tener una opción, la primera opción siempre debe ser el lado derecho. Esto que ven acá, que también termina en el tronco braquicefálico, es la subclavia y más externa la vena axilar. Entonces, este es el cuello que a nosotros nos gustaría tener en la guardia del hospital para poder colocar una vía central. Fíjense que fácil se ven los haces del esternocleidomastoideo y cómo la yugular externa pasa por arriba del esternocleidomastoideo. Un haz se inserta directamente en la clavícula y el otro haz se inserta a nivel del manubrio del esternón. Entonces, si nosotros tenemos este cuello y trazamos una línea imaginaria que pasa por los dos haces del esternocleidomastoideo y una línea imaginaria que pasa por el reborde de la clavícula, vamos a tener este triángulo que se conoce como triángulo de Sedilov. Este es nuestro reparo anatómico y nuestro punto para poder acceder a una vía central. Y tenemos tres formas de acceder a la vía central: una vía de abordaje anterior, una vía de abordaje media y una vía de abordaje posterior. De las tres, ecográficamente, mi recomendación es que sea la vía media. ¿Por qué? Porque si yo utilizo la vía posterior, voy a tener que enfrentarme a un montón de elementos anatómicos del cuello y si ese vaso me empieza a sangrar, no tengo punto de compresión porque está pasando por detrás del esternocleidomastoideo. En cambio, si utilizo la vía anterior o preferiblemente la media, voy a poder comprimir, voy a poder utilizar el músculo esternocleidomastoideo para generar hemostasia. Además de que el vaso está más directo para hacer una vía central. Entonces, la vía anterior, el punto de reparo anatómico es 5 centímetros por encima de la clavícula, 5 centímetros por encima de la clavícula y sobre el haz del borde medial del esternocleidomastoideo, el borde interno. La vía posterior, nuestro punto de reparo anatómico son 3 centímetros por encima de la clavícula sobre el borde externo del esternocleidomastoideo que se inserta a nivel de la clavícula, y la vía de abordaje media está justamente adentro del triángulo de Sedilov, más o menos en el medio. Entonces, ¿es un acceso venoso central? Sí, pero periférico en comparación con otros. ¿Se puede hacer bajo guía ecográfica? Sí, claramente se puede hacer bajo guía ecográfica. Y tiene acceso por músculo utilizando como hemostasia. ¿Qué transductores vamos a utilizar? Normalmente para hacer esta técnica el ideal es un transductor de alta frecuencia, con lo cual voy a utilizar un transductor lineal porque me va a poder permitir ver estructuras más superficialmente y con mejor poder de resolución. La técnica consiste en colocar el transductor en un corte longitudinal del cuello con el marcador dirigido hacia cefálico y le vamos a imprimir una rotación en sentido horario para lograr un corte transversal lateralizado hacia izquierda. Entonces nos vamos a encontrar con este vaso, con esta imagen ecográfica donde esto que tenemos acá arriba es la piel y bien pegadito a la piel nos encontramos con este gran músculo que es el esternocleidomastoideo. Fíjense qué fácil se ve el esternocleidomastoideo y por qué
prefiero esta vía porque en el caso de tener que comprimir ese vaso, lo voy a hacer fácilmente con la compresión del esternocleidomastoideo. Pegadito al esternocleidomastoideo, este vaso que está deformado es la yugular interna, que es el vaso que voy a utilizar para colocar la vía central. Por detrás la carótida, y esto que vemos acá es parte del lóbulo derecho de la glándula tiroides. Entonces, ¿necesito un Doppler para poder hacer una vía central? Claramente no. Fíjense acá cómo estoy comprimiendo la vena yugular y es fácilmente divisible a la hora de tener que buscarla y de rápido acceso. Y acá nos planteamos dos técnicas, que va a depender mucho en la experiencia del operador. Recuerden que la mayoría de las vías centrales uno las va a hacer solo, es decir, con una mano vamos a tener la guía y con la otra el transductor. Entonces, dependiendo de la característica del cuello, uno puede utilizar un corte transversal o un corte longitudinal. Si el cuello es un cuello corto, probablemente utilicen el corte transversal porque no van a poder rotar el transductor. Y en ese caso van a utilizar este corte para poder ver que el catéter entre directamente a la vena yugular. Una vez que vieron que entró y que viene retorno, ya no es necesario seguir utilizando el transductor, sino simplemente lo apoyan y continúan con el procedimiento de la colocación de la vía central. Si no, pueden tener este corte, que es el corte longitudinal. Fíjense que lo que está primero pegadito al esternocleidomastoideo es la yugular, por eso es importante esto del reparo anatómico y cómo va entrando la aguja al vaso para hacer la vía central. Ok, ¿qué otra vía de abordaje tenemos? Tenemos la subclavia. La vena subclavia es un gran vaso que recibe la sangre de las venas axilares. Es un vaso que está casi escondido por debajo y por detrás de la clavícula y además tiene una desventaja que está muy pegadito a la pleura del pulmón. Por eso uno debe tener como segunda opción y no como primera, porque el riesgo de poder perforar un pulmón y hacer un neumotórax obviamente que es mucho mayor, con lo cual tenemos más riesgo de complicación. La ventaja de hacerlo bajo guía ecográfica que yo le veo es que estamos viendo en todo momento la pleura del pulmón, con lo cual podemos ver si estamos tocando o no estamos tocando la pleura y cuándo detener el procedimiento. Entonces, si vemos anatómicamente y sacamos el pectoral mayor, vemos por detrás el pectoral menor, que lo estamos viendo ahí, un músculo que es el músculo subclavio. Y si retiramos la clavícula en este paciente, ya nos vamos a encontrar con este gran vaso que es la vena subclavia. ¿Que dónde va a terminar del lado derecho? Junto a la yugular interna en el tronco braquicefálico. ¿Sí? Lo que está más hacia afuera es la vena axilar. ¿Cuándo cambia de nombre? Al pasar a nivel de la segunda costilla, pasa a denominarse vena subclavia. Entonces, colocamos el transductor en un corte longitudinal con el marcador dirigido hacia cefálico, apoyándolo a nivel del tercio medio de la clavícula y realizando un desplazamiento lateral hacia la derecha o hacia la izquierda, buscando esta imagen que vemos acá. Entonces, esto que vemos acá es la clavícula y por debajo, bien pegadito al hueso, nos encontramos con este otro gran vaso que es la vena subclavia. Fíjense qué cerquita que está la pleura de la vena subclavia. Por eso hay que tener en cuenta a la hora de hacer el procedimiento. Bien, una vez que encontramos el vaso, entonces ahí sí no nos va a quedar otra que utilizar este corte para colocar la vía central, ¿sí? Me parece que es el procedimiento más seguro porque estoy en todo momento viendo el sliding pulmonar a la hora de colocar
el vaso, de color. Fíjense acá cómo va a pasar el vaso. Ese punto blanco que se ve pegadito al vaso, el punto de acceso.